Senador por Hidalgo, David Penchina Grub, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, bienvenidos a su casa, aquí al Senado de la República. Senador, ¿cuál es el espíritu que anima o cuál el propósito encerrado en la propuesta de reforma energética que ha presentado recién el presidente Enrique Peña Nieto? Primero que nada, ser honesto con lo que planteó desde campaña y que viene a cumplir con un compromiso integral de una reforma que plantea un paradigma de cambio profundo del sector energético en México. Un presidente responsable que trata de no polarizar lo que ya está polarizado, Ricardo. Finalmente, el PAN se colocó en la extrema derecha y el PRD, Morena, etcétera, en la extrema izquierda. Y el presidente sale ante muchas críticas que asume como jefe de Estado y se coloca en el centro, sin polarizar al país y entendiendo que la reforma necesaria, porque creo que hay que dejar de hablar de las reformas posibles que han mostrado sus propias insuficiencias, tan solo la del 2008 hoy nos dice claramente sus claros, que son muy pocos, y sus grandes oscuros, el lograr tener una iniciativa que construya acuerdos. El presidente le apuesta al consenso, erigiéndose como lo que es, un jefe de Estado, pero también coloca el balón para poder construir acuerdos donde ninguna fuerza política por sí sola puede sacar una reforma y mucho menos constitucional. Entonces creo que es una reforma virtuosa, integral, que mantiene la propiedad del Estado sobre sus recursos y la rectoría económica, pero que se abre a la competencia y a la productividad del sector energético que necesita México. ¿Y es una reforma privatizadora o no? ¿Por qué tenerle miedo a ese término, ese tabú? Si ya la izquierda se atreve a calificar de privatizadora, recuperando un texto que el propio Lázaro Cárdenas plantea en 1940, palabra por palabra, donde establece el propio general, y esta iniciativa del presidente Peña Nieto de igual manera, el mantener la propiedad, la rectoría y fijar las reglas para la participación del capital público y privado, me parece que es un despropósito. Lo que hay aquí es un debate de banderas electorales. Y creo que el presidente Peña, con una gran responsabilidad, le entra no al debate de mantener la propiedad, eso no está en discusión. La propiedad de los hidrocarburos, de la electricidad, de las energías de este país, son del pueblo de México y seguirán siendo. No se privatiza nada de Pemex y absolutamente nada de CFE. Siguen siendo 100% mexicanas y lo seguirán siendo hacia el futuro. Ese paradigma está superado. Se estaciona en los que no quieren tocar nada, que han aprovechado una bandera más desde el punto de vista electorero o de un falso nacionalismo, que en la necesidad de un sector que es México junto con Kuwait son las dos islas en el mundo que no han modernizado su sector para lo que demanda el sector energético hoy en día. Ahora, pero a ver, hablando del general Cárdenas, ¿se han apropiado, como ha reaccionado la izquierda de ustedes, de la figura del general Cárdenas como un argumento, incluso de retrotraerse hacia el pasado en lugar de convencer con razones contemporáneas de la necesidad de un cambio de paradigmas en el sector? Yo creo que el paradigma se parece, pero déjame empezar por decirte algo que como mexicano estoy convencido y creo que los que nos hacen el honor de vernos también lo están. Ningún expresidente de México, desde Guadalupe Victoria hasta la fecha, son patrimonio de nadie. Son producto de una etapa de la historia institucional de un país. Entonces me parece que nadie compró los derechos de autor. Nadie tiene línea telefónica al más allá para estar hablando con el general, y creo que con mucho respeto nosotros estamos recuperando una historia de medias verdades, Ricardo, que acabaron por ser mentiras completas. El general planteó la apertura del sector al capital público y privado tan solo 18 meses después del 18 de marzo de 1938, porque el general comprendió que el reto de industrialización, que el reto de modernización y que el reto de la expansión de la infraestructura energética nacional requería del capital privado. ¿En qué se parece a hoy? Hoy Pemex sin duda es una empresa de clase mundial, eso no está en discusión, sobre aguas someras, sobre tierra, donde se encontraba petróleo fácil, a baja profundidad, con un grado de riesgo menor, al que este siglo le impone a la humanidad, no solo a México. Hoy vamos por petróleo aguas mucho más profundas, 2.500, 3.000, 3.500 metros abajo del lecho marino,
con un gran riesgo en las inversiones y en los volúmenes de inversión que se requieren. México, desafortunadamente, se estaciona en la comodidad, por ejemplo, de un Cantarell, donde pues no desarrolla la tecnología de lo que seguía. Y hoy necesitamos tecnología, necesitamos volúmenes de inversión y sobre todo necesitamos que en la competencia Pemex diversifique el riesgo de ir solo a encontrar ese petróleo más difícil y por lo tanto más caro. Pero a ver, senador, si Pemex es una empresa de clase mundial y es muy eficiente, ¿para qué necesita la inversión de empresas que vienen a tratar de ganar lo más que se pueda? Pues ese es su negocio y lo más pronto posible. Déjame ¿Por qué compartir la renta petrolera o las utilidades con estos contratos que están proponiendo? Compartir la utilidad. No sabemos si va a ser mitad y mitad, eso no nos lo han dicho, o de a cómo va a ser. Compartir mediante estos contratos de utilidad compartida. Pemex es de clase mundial en lo que hace hoy como pocas empresas en el mundo. Encontrar petróleo a baja profundidad, en aguas someras y en tierra. En eso no hay discusión. Para el nuevo paradigma energético que implica aguas profundas, donde sabemos que hay petróleo en México, pero que hay que ir por él, que implica una tecnología sumamente sofisticada, de facto, aún en los países más abiertos, donde sí está privatizado el sector, que no es el caso mexicano, los grandes consorcios internacionales, Ricardo, no van solos. Están compartiendo experiencias por el reto de volumen de inversión y del riesgo que llevan. Por eso ¿esto incluiría la tecnología del shale gas? Y por el otro lado, me ganas en la pregunta, es el shale gas. El shale gas, que hoy está en profunda exploración en buena parte del mundo, en México está virgen. Hemos hecho creo que 3 pozos exploratorios. Chicotepec. Estados Unidos, solo Texas trae 900 pozos de exploración. Nada más Texas. Entonces, fíjate el despropósito de la ambición de un sector que podría ser el gran motor del desarrollo nacional. México está probado que es uno de los 10 países con las mayores reservas de gas en el mundo. Hoy por lo menos 1/3 del gas que consume nuestra economía y nuestra vida cotidiana lo estamos importando, a sobreprecios a veces de más del 70% de lo que cuesta el gas en nuestro país, teniendo gas. ¿Eso qué representa para los mexicanos? Pues mira, para un industrial representa perder competitividad, y perder competitividad es perder inversión y generación de empleos. Pero más mundano, representa que el gas que usa una tortillería es más caro que el gas que requiere un restaurante o una fábrica de alimentos en Estados Unidos, y por lo tanto las tortillas son más caras. Teniendo gas. Bueno, eso es un despropósito. ¿Cuál es el objetivo de la reforma? Desatar la inversión, desatar el empleo, mantener la propiedad, sí, pero que con la rectoría del Estado, que son las reglas del juego que el Estado decidirá, haya más productividad. Pero ¿cuál sería la letra chiquita? Porque no se han propuesto las leyes reglamentarias. Es decir, tú no puedes vamos a suponer que todo lo que ustedes nos han dicho hasta el momento es cierto y va a ser muy benéfica para México esta propuesta de reforma energética. Si es tan benéfica para México, ¿por qué va a ser atractiva para quienes, como las grandes compañías petroleras, se han hecho 20,000 películas sobre su ambición, quieren todo lo antes posible? Mira, hay quien plantea darles todo, el tema de las concesiones. Aquí estamos hablando de contratos donde el Estado mantiene, a través de la propiedad, fija las reglas, el inversionista privado va a invertir dinero, va a arriesgar dinero. Si encuentra petróleo, va a tener el reconocimiento de lo que invirtió y se le va a pagar, con el riesgo que implica poner capital, es decir, actualizarlo a valor presente. Luego se le va a fijar una utilidad, que es el estándar de ganancia de una empresa. Pasado ese evento, lo que es la renta petrolera, que es la utilidad que está por encima de la utilidad normal de un negocio, esa renta va al Estado mexicano. Pero lo que es más, el producto de esa exploración, los barriles de petróleo que se encuentren, van a ir a Pemex para su comercialización. Por eso se puede demostrar tangiblemente, le guste a quien le guste, que esta no es una reforma privatizadora. Ahora, ¿por qué competir? Se habla mucho de la corrupción. Podemos poner 1000 reglas y lo vamos a hacer, Ricardo. No se puede hablar de leyes reglamentarias entre tanto no decidas un acuerdo constitucional.
Sería un despropósito. Y la historia reciente de un debate de 15 años nos ha demostrado que cuando uno sale con la chuleta completa... Que por cierto ustedes no querían al principio, hace unos años. Yo creo, y déjame decirlo, qué bueno que me lo preguntas, yo creo que ha habido una gran mezquindad. Digo, ustedes en el PRI no querían. Creo que ha habido una gran mezquindad de un debate abierto, honesto, completo sobre el tema energético. Le pasó a Zedillo en el 97, le pasa a Fox en el 2003 y le pasa a Calderón, que presenta una reforma completa, entre comillas, no es tiempo de debatir hacia el pasado, que hacia el 2003, 2004 planteó una reforma energética, entra un perro lanudo a la iniciativa y sale un perro trasquilado y mochado de 2 patas. Y salieron abrazados diciendo que era la reforma posible. Está bien, nos dimos una oportunidad. Hubo un avance en el sector, sí, pero totalmente insuficiente para el reto energético del país. ¿Cuándo va a haber leyes reglamentarias? Una vez que se construyan los acuerdos para tener una modificación constitucional que fije las reglas del juego y que de ahí construyamos entre todos los partidos, con una garantía al auditorio, Ricardo. El pueblo de México desde 1997 no le ha dado la mayoría a ninguna fuerza política aquí adentro. Es lo que quiere la democracia mexicana, es decir, el que vota. ¿Eso qué nos impone a nosotros? Construir acuerdos. Ojalá sean consensos, pero si no, tan válido es el consenso como las mayorías parlamentarias. Hay todavía varios puntos, varias dudas, senador. Hablamos de ello luego de una pausa, ¿sí? Con mucho gusto. Ahora bien, hay un punto medular en todo esto. Se acaba de presentar una reforma de parte del Partido de la Revolución Democrática en voz de un personaje tan evidentemente significativo como el hijo del general, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en donde fundamentalmente se plantea, voy a intentar esquematizarlo, pues que Pemex puede solo. Uno, que no es necesario ningún cambio constitucional a ninguno de los artículos de la Carta Magna 25, 28, 27 y 28, y que bastaría con que se cambie el régimen fiscal de Pemex, que ya no se sangre a Pemex como se le viene haciendo hasta ahorita, y acabar con fenómenos de corrupción y de mala administración, en fin, pero en el caso de los grandes números, esto es lo que plantea esta reforma. ¿Por qué no estarían ustedes de acuerdo con algo que suena al principio? No estamos de acuerdo en el tema, primero, del cambio constitucional, que ellos se niegan a cualquier cambio del 27, porque incluso fue el propio Lázaro Cárdenas quien entendió, con una gran visión de Estado, admirable para su tiempo, de que lo que se requería después de una expropiación eran reglas del juego claras en la norma más alta constitucional que existe en un país. Y en ese sentido, yo diría que ahí no hay discusión, hay un paradigma político de ellos, pero discusión técnica no la hay. Y perdón, yo no sé por qué ahora el purismo de no tocar la Constitución. Oye, le hemos tocado más de 685 veces. Y las constituciones, como las aspiraciones y objetivos de una nación, son modificables en el tiempo. Para eso existe el constituyente permanente y las instituciones que nos hemos dado. Segundo, se plantea un paradigma de que Pemex puede solo, de que no dejemos entrar a la participación, es decir, se rehúye a la competencia. Y se dice que Pemex puede solo como si se pensara que el cambio energético en el mundo no sucedió, como si México fuera la isla de Robinson Crusoe, que estuviera aislado del mundo. Mira, Ricardo, hasta Cuba ya hizo cambios. Ya los hicieron los países socialistas, los países del centro, países capitalistas, todo el mundo lo ha hecho. Y en ese paradigma es un falso dilema, porque suena muy bonito que Pemex puede solo, que ya no le deje de dar lana a Hacienda. Pero lo que no nos contestan, y hace un planteamiento con todo respeto, porque el ingeniero Cárdenas es un hombre no solo de buena fe, es un líder reconocido y es un orgullo de México, y lo digo en serio. Además está planteando la autonomía de Pemex, que no es poca cosa. La autonomía de Pemex hay que lograrla, en esa no estamos peleados. Yo diría que con el ingeniero hay una gran consistencia en ese tema. Donde no compartimos el tema es no dejar entrar otros actores que puedan generar competencia y por lo tanto combatir de fondo la corrupción y ampliar la inversión. Y no estamos de acuerdo porque Pemex no puede solo, eso es falso. A lo mejor Pemex podría solo,
Pero lo que hay que cuestionarnos es qué hacemos si ya dejamos que Pemex, en la famosa autonomía presupuestal, le deje de aportar al gasto público nacional de cada 100 pesos 38 pesos. Eso equivale, Ricardo, en un ejercicio muy rápido, a que cerremos el Seguro Social, el IMSS, la SEP, la Secretaría de Educación, y poco más de la mitad de la Sedena. O sea que si Pemex dejara de darle más de uno de cada 3 pesos, en grosso modo, eso equivaldría el más costo, o menos el de costo ese tamaño es el golpe, y entonces el debate no es integral y es inacabado. Pero ahora lo que porque dice entonces la pregunta es, ¿con qué supló eso? Pero lo que dice la izquierda es que bastaría con que se eficientara la administración de Pemex y se evitaran fenómenos de corrupción. Híjole, y hubiera Ricardo, gravámenes más severos para los grandes contribuyentes que ahora tienen regímenes especiales. A ver, yo creo que ese paradigma también es falso. Hay que hacer las cuentas y hay que hacerlas bien. El Senado va a abrir foros y espacios de debate profesionales, académicos, políticos, de lo más serio, como lo hemos hecho en otras materias como telecomunicaciones, y sin renunciar a una tarea pendiente de cómo combatir la corrupción, y particularmente en el sector energético, el generar competencia y saber cómo otras empresas contratan servicios y a qué costo, va a poner una tabla rasa que va a topar la corrupción. Los monopolios, Ricardo, por más de Estado que sean, aunque la Constitución diga que no son monopolios, cuando son actividades exclusivas de una sola persona moral, en este caso Pemex, tarde o temprano se corrompen, porque tú tienes un solo proveedor. Y voy a poner el mejor de los ejemplos. En un pueblo en la sierra oaxaqueña o hidalguense, que es mi tierra, cuando llegas a un pueblito de 2,000 o 3,000 personas, que los hay, y tú conoces México, y hay una sola tienda que vende velas, pues ese señor abusa del precio de las velas, porque si no, pues el cuate, si no paga lo que el tiendero quiere, el abarrotero, pues en la noche está a oscuras. ¿Qué pasa cuando llega otra tienda? Pues lo que pasa es que lo primero que hace es bajar el costo de las velas. Y el de enfrente que llegó primero las va a volver a bajar. ¿Quién ganó? Ganó el consumidor. Y vamos a acabar por saber en ese pueblito cuál es el costo real de las velas. Es igualito, Igualito es ese fenómeno. Entonces, yo entiendo el paradigma histórico, la bandera anquilosada que hay, y un paradigma parecido a nuestros símbolos más arraigados, que es este evento del 38. Pero hoy recuperar la historia también nos dice que en el fragor, en el centro del debate del 38, en 1940, nunca excluimos la posibilidad de la competencia, de la complementación del desarrollo de capital, de ciencia y tecnología del sector privado, y sobre todo del aumento de la inversión, que es lo que requiere este país. Este país va a ser más nacionalista, Ricardo, más soberano, con más empleos, con más educación de calidad, con más infraestructura, con sustituir con bienes presentes provenientes de un recurso no renovable como el petróleo, en más capacitación y mejor capital humano hacia el futuro. ¿Tienen ustedes idea de qué tan lejano o qué tan cercano estaría este futuro del que habla, sobre todo también en la parte medular, que es la creación de empleos, que también fue una parte de la argumentación del presidente Peña Nieto? No sabes cuánto te agradezco la pregunta. Los cambios en el sector energético no son mágicos ni son de un día para otro. De hecho, este debate inacabado de 15 años por lo menos, del 97 a la fecha, de querer modificar el sector energético, donde no hemos hecho la reforma necesaria, ya hay que decirlo, y somos corresponsables todos, es un efecto que a partir del año siguiente se va a empezar a sentir. Yo creo que podríamos estar en la alternativa de empezar a bajar el costo del gas, el costo de la luz, y por lo tanto efectos en la canasta básica, de detener la escalada de precios alimenticios que ha habido. Pero en definitiva, los grandes beneficios de una reforma energética se empiezan a sentir al tercero, cuarto, de manera más definitiva en el 8º año. ¿Cuándo queremos empezar? A mí un periodista muy coloquial me decía, pero ustedes están dispuestos a pagar el costo político. ¿Qué costo político hemos pagado, Ricardo? ¿Y cuál queremos pagar? ¿El de un debate paradigmático en la ideología mexicana o el de un país que siga creciendo a tasas muy pobres, donde no está generando ni la mitad de los empleos que requiere nuestra economía,
con una desigualdad de más del 40% de la población en pobreza extrema, donde ningún programa de combate a la pobreza, llámale como quieras, va a funcionar sin una política de empleo. Yo creo que hay que enfrentar esta responsabilidad y apostarle al otro país, al país del crecimiento, del desarrollo, de la inversión, de la competencia y de la productividad. A propósito, hablemos del debate y de lo que viene en una parte final de esta conversación, luego de una pausa, ¿sí? Senador, criticaba que los sectores de izquierda dicen que no, son inflexibles en su postura de no hacer ninguna modificación constitucional. El PRI acaba de mostrar el músculo este domingo. Estaban todos los dirigentes partidistas a nivel nacional, estatal, regional, los legisladores, senadores, diputados, asambleístas, todos mostrándose como uno solo en apoyo a la propuesta energética del presidente Enrique Peña Nieto. Y, bueno, dijeron algunos oradores, o casi todos, coincidieron en decir que están abiertos al debate y al diálogo, pero que eso sí tienen muy firme el propósito. ¿Es posible un debate así, si hay posiciones tan rígidas? Ustedes quieren llevar adelante la propuesta del presidente y los señores de la izquierda no quieren de ningún modo cambiar ni una coma. ¿Es claro que viable y factible un debate así? Claro que es posible. Yo creo que este Congreso ha demostrado además que es factible. Creo que este Congreso, desde que nació en septiembre del año pasado, se puso en duda, por antecedentes válidos y ganados, que el Congreso no iba a poder entrarle a temas paradigmáticos como la reforma laboral, la reforma en telecomunicaciones, la reforma educativa con los cacicazgos acendrados, contabilidad gubernamental, lavado de dinero, derechos humanos, transparencia. Hoy son ley. Y lo hicimos con un debate abierto. Aquí, por ejemplo, en telecomunicaciones, que fue el corregir una mala historia de oligopolios, de errores del pasado, de procesos de privatización que hoy se quieren asimilar al tema energético, aunque no sea ese el debate, y que son parte de la resistencia. Le abrimos la puerta a todos, Ricardo, tirios y troyanos, para no ponerles nombre. Hicimos una legislación, pero no solo eso. En la exposición de motivos de esa legislación, que habrá que hacer lo mismo en la energética, y esto sí te lo adelanto, a todo mundo le contestamos. Nosotros le apostamos a las instituciones, Ricardo, no a falsos paradigmas de la política. Nosotros estamos conscientes de que esta generación tiene una responsabilidad de tomar decisiones y hace rato que no las toma. Entonces no solo es posible, queremos incentivar esa cultura democrática del debate y contrastar propuestas, porque una cosa es hacer una propuesta al pie de un monumento a la revolución, al fragor de procesos inacabados de información de 3,000 personas, donde cada quien aprovecha su verdad y la manipula, a un proceso abierto, serio, formal e institucional que este país merece. Hay que hacerlo. Y así como hemos podido con otras materias, aunque dicen que esta es la madre de todas las reformas, habrá que hacerlo en esta. Retomo algo que decía al principio, que la propuesta del presidente Peña Nieto está en el centro. O sea, todavía es posible, es viable para todos quienes nos están viendo y escuchando esperar, o sería muy ingenuo, o es viable, insisto, díganos, esperar una propuesta inteligente que nos dé viabilidad como país, que nos permita salir de esta sin duda inercia en donde hemos venido cada año, desde hace mucho tiempo, viendo crecer el número de pobres y cancelándole el futuro a 8 millones de jóvenes. ¿Es posible esperar una propuesta inteligente, que se pongan de acuerdo todos ustedes, que son los que mandan en el país? No tengo la menor duda que así va a ser. Nadie va a sacar su reforma solo. Nos vamos a acercar a las posiciones que generen ideas, y seguramente hay mejores ideas, déjame decirlo así, para construir los acuerdos que México necesita. ¿Cuál es el límite del PRI? No solo no retroceder de lo mal que ya estamos, sino que va a ceder en todo lo que al país le convenga, pero entendiendo cuál es el paradigma. Y el paradigma es sí ser más soberanos, sí ser más nacionalistas, se las compramos a la izquierda. El asunto es cómo.
Nosotros decimos que como se debe de lograr más nacionalismo y más soberanía es con más empleo, con más inversión, combatiendo la corrupción a partir de la competencia en el sector, generando oportunidades para que cada mexicano que emprenda su actividad profesional tenga éxito, que un ingeniero no siga pidiendo trabajo de taxista, no porque sea malo ser taxista, sino porque estamos destruyendo el valor de una formación profesional, de un hombre que a partir de su propio esfuerzo puede ser mucho más exitoso. Ese es el cambio que nosotros queremos. Y eso se significa una reforma que le apueste a la modernidad, que mantenga la propiedad, sí, y la rectoría, pero que impulse la inversión, que dividamos riesgos con otros, que no el Estado mexicano sea el poseedor de todos los riesgos y de todo lo malo, que tengamos tarifas eléctricas más competitivas a partir de la competencia y que empecemos a usar las energías verdes, renovables, que por ser un país altamente petrolero nos hemos olvidado de ellas cuando México también tiene esa energía, la del viento, la del sol, la del aire, la del agua, que un día van a sustituir y tienen que ir previendo sustituir un fósil no renovable como es el petróleo. Senador, ¿algo más que quiera puntualizar a reserva de que este espacio se queda abierto para continuar en el debate? Decirte que esto es un privilegio, Ricardo, que demos un debate con ustedes que son una pieza fundamental no solo de la libertad de expresión, sino del de hacer democracia para que nuestras verdades tengan un sustento técnico. Yo te lo agradezco. Te reitero que las puertas del Senado están abiertas para ti y para todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Senador David Penchina, Grupo Presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, gracias por esta conversación. Muchas gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más agradecemos en este espacio, por su confianza. Aquí están nuestras vías de contacto para que nos hagan llegar sugerencias, inquietudes, críticas, muy bienvenidas siempre. Le agradezco de nuevo al senador Penchina. Hasta la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.